Buenos días, nosotros somos el grupo de Luz Andrea Ordóñez, Breiner Andrés Fernández y Paul Andrea Barona. Y este es nuestro proyecto didáctico que consta de un podcast en donde recopilaremos los temas vistos en las 3 materias. Bueno, primero que todo, vamos a hablar de ética. Ética. La otra vez miren que vi una persona y dije, se le notaba como esa persona era, o sea, se le notaba su esencia. Y yo decía, mostraba esos valores que muchas veces uno busca en otra persona. Y decía, esa persona se le nota que es puntual, responsable. Y era como esa forma de que nos decían, de verdadear un valor, de cómo hacer que un valor no se quede solo en lo que sabes, sino en la práctica también, practicar ese valor y hacer que los demás lo noten. Y bueno, esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, pero en unos que son muy importantes es en el laboral, en el colegio, porque alrededor de esto vamos a necesitar tener una serie de cualidades que nos van a dar más oportunidades y nos van a hacer una mejor persona. Bueno, ahora vamos a hablar de religión. La relación entre política y religión, por ejemplo, en un país. A lo largo de la historia de Colombia se ha intentado unir estas dos cosas, ya que al pensarlo es complicado. ¿Cómo se puede unir la política con la religión? Y básicamente, pues sí se puede, porque sin estas dos cosas, un país o una persona no estaría equilibrada. Entonces, pues eso es una relación. También se plantea el problema de si estos dos deberían estar unidos, ¿no? Porque pues al principio lo estaban demasiado, entonces con el tiempo se ha ido separando, porque pues a lo largo de la historia ha habido muchos pensamientos que pues dicen que, o sea, son cosas distintas, o sea, una es como cuestiones de fe, por ejemplo, a la hora de elegir, digamos, los mandatarios de un país, por ejemplo, los reyes, la mayoría decían que se elegían por obra de Dios, pero entonces muchas personas se dieron cuenta de que esto no funcionaba, sino que tenían que usar una forma más lógica de hacer esto. Entonces, a lo largo de la historia se ha ido planteando el problema de si estos dos deberían estar relacionados o separados. Pues también porque ¿qué religión se va a unir al Estado si hay demasiadas? Y pues digamos en un Estado pueden haber personas con muchas religiones, pero sí debemos decir que la religión influyó mucho a la hora de, digamos, separar lo que estaba bien y lo que estaba mal, y pues digamos que la constitución política se basa mucho en los valores enseñados en la Biblia, entonces influyó de forma positiva y negativa, pero ahora están separados en lo que se puede decir. También era horrible antes porque, o sea, siempre los sacerdotes y eran los más ricos y los que regían todo eso. Y bueno, con el tiempo eso fue cambiando, pero también fue muy feo cuando no estabas de acuerdo con la iglesia y te callaban, o sea, no tenías oportunidad de voto ni nada. Bueno, y sí podemos relacionar aquí el tema de los valores en la religión, y ahora vamos a hablar de filosofía. Tenemos en filosofía a John Locke, que nos habla sobre cómo está también la experiencia externa y la experiencia interna. La experiencia externa se basa en la sensación, en qué es lo que uno siente, qué es lo que uno más que todo experimenta. Ya tenemos la experiencia interna, que en esta hablaba de la reflexión. Ya es lo que internamente uno piensa, uno decide, uno ya desde el pensar es donde actúa y accedemos a esa externa experiencia que vendría siendo la sensación. Y nos basamos también en las cualidades que se pueden dividir en objetivas y subjetivas. John Locke decía que para que las ideas también son percepciones, y también se dividen pues en percepciones simples y complejas. Las simples sería, por ejemplo, una experiencia sensorial, por ejemplo, un sonido, un color, un sabor, y la compleja es como cuando juntamos estas sensaciones y las asociamos a una sola cosa. Por ejemplo, la simple sería las cualidades, digamos, de una manzana, que es roja, sabe dulce y es dura, y ya cuando es una idea compleja es cuando miramos este objeto y le atribuimos todas estas cualidades, ahí es una idea compleja. Para Kant no podemos conocer las cosas que están fuera de nuestra conciencia, o sea, lo del mundo sensorial. Y para John Locke, las sustancias materiales fuera de la conciencia no se pueden conocer, o sea que solamente podemos las conocer a través de nuestra razón, y no podemos fiarnos del mundo sensorial. También decía lo mismo porque él decía que no podemos fiarnos en los sentidos porque así nos engañan. Y nos mostraban cómo existen ilusiones ópticas. Descartes.
Eso, Ah, sí, Descartes. Descartes. Descartes nos decía eso, entonces no podías fiarte de eso. Entonces hay cosas que uno no puede confiarse de los sentidos. Pero también añadió que él sí está de acuerdo con las ideas innatas. Creo que es él, ¿no? Por ejemplo, Dios es una idea innata. Ah, sí. Era porque era una idea innata, porque el hombre no pudo haber conocido como a Dios del mundo sensorial. Entonces, como uno nació con esa idea, entonces era algo que existe. Y bueno, eso cómo lo podemos aplicar en la vida diaria, digamos nosotros como estudiantes. Pues yo diría que porque lo podemos aplicar por medio del conocimiento, o sea, aplicando el empirismo, el conocimiento a través de la experiencia, porque pues en el mundo la ciencia es eso, es experimentación, y pues digamos que nosotros en el colegio no solamente estamos para aprender algo que ya está, sino poner en duda eso y Llevarlo a cabo. experimentarlo para saber si lo que se nos enseña es verdad. Sí, de hecho, miren que yo ya leí una vez que entre uno más sentidos le ponga lo que está haciendo, más fácil retiene la información. Entonces yo pienso que desde ahí es base del empirismo, desde donde uno puede conocer algo realmente. Porque bien, tú sabes algo, sabes, digamos, la teoría de algo, pero no vas a saber si lo sabes realmente hasta que lo apliques realmente. Exacto. Ajá, lo apliques a la vida, lo apliques a la situación. Bueno, también vimos que Kant hace una síntesis entre estas dos cosas, el racionalismo y el empirismo. Kant decía que la síntesis del entendimiento y la realidad exterior significa como que podemos obtener nuevos conocimientos a partir de la relación de nuestra razón y el objeto que conocemos. Es como sintetizar el razonamiento, o sea, es como si la síntesis entre el racionalismo, lo que uno puede conocer a través de la razón, y el empirismo, o sea, nuestros conocimientos sensoriales. Y cuando sintetizamos esas dos cosas, por ejemplo, lo que decíamos ahora de algún conocimiento empírico es las cualidades de la manzana. Cuando lo juntamos con la razón es que tenemos la idea de la manzana. Y entonces esta síntesis nos lleva a una nueva tesis. Eso era lo que planteaba Kant, lo de la Sí, ya tesis, posibles. antitesis, y para llegar a una nueva síntesis a la cual se le puede repetir este proceso hasta pues obtener una idea mejorada de cada una, y esto se puede repetir muchas veces. Ahora pasamos a Marx y a Hegel. Vamos a ver. Decía que el problema mayoritario era la división entre los pobres y los ricos. Entonces decía que había que terminar con esto. Saber con eso. Exacto, porque así ya se terminarían todos los problemas. Ese era el origen de todo lo que pasaba. Sí, él decía que la historia de la humanidad básicamente siempre había sido una lucha entre las clases sociales, porque él planteaba una crítica a Hegel, porque Hegel decía, Hegel, que la sociedad se debía transformar desde los ideales, o sea que cambiando los ideales de la sociedad iba a cambiar la situación material. En cambio Marx dice, es como la antítesis, él dice que transformando esas condiciones materiales van a nacer nuevas ideas. Y bueno, sí, ahí viene su crítica al sistema, porque las personas con una condición material, o sea, tan desigual, en ese sistema nunca iba a surgir algo nuevo y no iba a poder avanzar, Sucesivamente. o sea, si no iba a poder avanzar a otro punto de la sociedad. Entonces él decía que el problema principal es Era la la división. división de clases sociales. ¿Qué podemos aplicar de esta filosofía de Marx a, digamos, a nuestra vida ahora? Yo diría que es el hecho de llevar a la práctica lo que aprendemos. O sea, no solamente que el conocimiento en ese momento pues sea para las notas, sino del Aplicarlo. colegio, ajá, sino que en realidad nos sirva de algo. Porque la filosofía sin la práctica, o sea, ¿de qué sirve? No sirve de nada, solo se queda en la teoría. Cuando la teoría se adueña de las masas, se convierte en violencia revolucionaria, porque no solamente se queda en lo que es la teoría, sino que lleva a una evolución de la sociedad para que no se siga repitiendo esa historia de la lucha de las clases.